Buenas tardes. Damos comienzo al ciclo de conferencias sobre reflexiones sobre Huelva. Y dado que estamos en el sitio que estamos y precisamente el conferenciante, presidente de la Fundación de la Caja Rural del Sur, pues no queda la menor duda que tenemos que hacer un recordatorio a nuestro amigo Rafael Ramón López de Teruella, fallecido recientemente. Bien, la intención que lleva este ciclo no es otra, sino de poder tener grabada una serie de exposiciones que puedan hacer las personas que han venido trabajando durante estos últimos años en la provincia de Huelva, ¿no? Y la idea es de que efectivamente se pueden hacer unas memorias, se pueden hacer unos libros, pero la gran ventaja que tiene una conferencia y que la intención nuestra es que quede grabada y que la tengamos en la web de la Fundación, es precisamente conocer de primera persona sus experiencias, las dificultades que ha habido, los éxitos que ha alcanzado y de alguna forma pues poder tener una visión, las generaciones que vienen detrás, de lo que ha sucedido en nuestra provincia. Entre las conferencias que se van a impartir, pues la abre don José Luis García Palacio con las cooperativas de crédito y la Caja Rural de Huelva. Otra es la estrecha relación de la minería y el nacimiento del deporte en España, que va a estar dada por Antonio Lao, que, como sabéis, es el autor o coautor de la obra de la historia del recreativo de Huelva. Otra va a ser de los griegos en la ciudad emporio de Huelva, dada por Fernando González de Canales. Otra va a ser el urbanismo de Huelva, que va a estar impartida también por Cayetano Campero. Después vamos a tener un ingeniero agrónomo que nos va a dar una conferencia sobre la evolución de los berries en la provincia de Huelva, que es Antonio Sotomayor. Y Alfonso Aramburu pues también se ha incorporado porque quiere también dar una charla sobre la evolución que está teniendo las costas de Huelva. Al mismo tiempo, aquí tenemos también presente a José Luis Ruiz, que nos hablará sobre el cine en Huelva, o Martín, que también nos va a hablar sobre las grandes epidemias que ha conocido, digamos, nuestro país. Y así vamos a estar hasta final de enero, de tal manera que todos los miércoles a las 7 de la tarde vamos a tener una de estas conferencias. También le hemos invitado a Sisto, que esperemos que también se incorpore. Y bueno, pues esta es la idea, ¿no? Por lo tanto, nosotros, ante todo, lo que tenemos que dar es el mayor agradecimiento a la Fundación de Caja Rural del Sur, porque desde los 18 años que venimos colaborando, pues siempre hemos tenido las puertas abiertas de la Fundación Caja Rural del Sur y le damos las gracias a su presidente, ¿no? Bien, una vez dicho esto, pues lo que me queda ya es hacer la presentación que evidentemente a don José Luis García Palacio no lo tenemos que presentar porque es conocido para todos, ¿no? Cuando yo he pedido que me dieran un resumen de su currículum, pues tiene nada menos que 6 hojas, con lo cual quiere decir que yo le ocuparía un gran espacio si yo leo estas 6 hojas cargadas de una cantidad de méritos alcanzados personalmente por él. Voy a dar unas breves pinceladas, porque yo soy partidario, una vez que lo leí, que cuando se hace, los japoneses dan digamos, convocan una conferencia, lo que suelen hacer es darle el mayor espacio posible al conferenciante y no aplastarlo el presentador y le quita espacio al conferenciante. La idea que tenemos es que José Luis se explaye, nos cuente sus grandes éxitos, pero sin ningún temor de ninguna clase, porque lo que queremos es precisamente que él nos diga las vicisitudes que ha tenido esta caja rural, que empezó con una oficinita en la Gran Vía y que hoy pues es, digamos, motivo de halago de la labor que ha realizado esta caja rural, que en su día fue de Huelva y ahora es Caja Rural del Sur. José Luis nació el 2 de marzo del año 36. Está casado con 4 hijos y hay que resaltar que verdaderamente es una familia admirable. Yo, con quien tengo más trato por relaciones de la Fundación, con María Luisa, y yo siempre le digo que es la simpatía de España, ¿no?
decir, una familia que todos tenéis una sencillez maravillosa y es digna de resaltar. En la pareja que hacéis, tanto Pilar contigo como con tus hijos, pues es para descubrirse. José Luis es ingeniero agrícola, gestionó en sus inicios una empresa familiar. Voy a dar nada más que pinceladas, y perdóname, José Luis, que a lo mejor me salto cosas relevantes de tu currículum, pero lo que quiero es dejarte espacio a ti. Entonces, la primera, digamos, como experiencia pionera en España, puso en marcha un proyecto para la producción de bogavantes en agua dulce. Ante la gran escasez de regadío en la provincia de Huelva, fundó la Cámara Agraria en el grupo Huelva Verde. Desde su presidencia en la Caja Rural de Huelva, facilitó la aportación de una finca experimental al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. En política, todo el mundo sabemos que fue cofundador de Unión de Centro Democrático, fue senador constituyente y también en la primera legislatura por la Unión de Centro Democrático. Uno de los logros de su gestión en esta etapa fue el establecimiento del servicio Madrid-Huelva del Talgo. Fue vicepresidente y presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, al que le fue concedida la medalla al Mérito Constitucional. Miembro de la Comisión Interministerial que elaboró el borrador de la Ley de Doña Ana. Ponente de la Ley de Doña Ana en el Senado y miembro del Patronato de Doña Ana durante 20 años. Fue presidente de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Huelva. Fue fundador y presidente de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo, UTECO. Ha sido presidente de la Caja Rural desde el año 72 al 2000, hasta su fusión con Caja Rural de Sevilla, pasando a presidir la nueva Caja Rural del Sur resultante, resolviéndose en tiempo prudencial y sin estridencia la problemática de la Caja Rural de Sevilla, igual que la que ha ocurrido con Córdoba en el 2013 al unirse a Caja Rural del Sur en parecidas circunstancias. Fue fundador y presidente de la Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía. Fue consejero del Banco de Crédito Agrícola. Una vez producida la crisis de las cajas rurales en el año 82, el primer gobierno de don Felipe González las agrupa y crea el grupo asociado del Banco de Crédito Agrícola Cajas Rurales, bajo la presidencia de don José Barea, que fue el responsable de los presupuestos en la época de Aznar, y es elegido vicepresidente. Por ello fundó en 1990 y fue el primer presidente del Banco Cooperativo Español. Es presidente del Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito, constituido en 2011 por Caja Rural del Sur con la de Extremadura y Córdoba. Fue vicepresidente de la Confederación Internacional de Crédito Agrícola. Como veis, esto es interminable, ¿no? Es presidente de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer. En la actualidad es miembro del patronato de la Fundación Princesa de Asturias y de su comisión para la designación del Premio a la Concordia. Miembro del Consejo Asesor del Instituto Nacional San Telmo. Fue creador del Parque Botánico Celestino Mutis, impulsor y promotor como presidente de la Fundación Caja Rural del Sur de diversos monumentos públicos en Huelva. Bueno, distinciones, vamos, yo si te las tiene que colocar, José Luis, me imagino que tienes que ir inclinado por la calle, por la cantidad de medallas de oro que tiene. Y termino, porque esto es larguísimo, que en abril del año 2017, porque me afecta, pues lo quiero resaltar, ¿no? El Colegio de Economistas de Huelva tuvo el acierto de concederle el primer premio Confluencia por su extenso trabajo en favor de la sociedad onubense. José Luis, para mí, tiene el enorme mérito. Yo recuerdo que veníamos una vez de un congreso de UCD que se celebró en Mallorca y tú ibas en la primera
el primer banco del autobús desde Sevilla a Huelva cuando veníamos de regreso. Yo estaba al final del todo y me dijo el que estaba al lado mío, dice, no te olvides que el que va el primero allí es el más listo que hay aquí, en diferencia con más listo que todos juntos, ¿no? Dice, y verás cómo tendrá una trayectoria brillante. Y ha sido así, o sea, es un honor y es una satisfacción que como nubense podamos compartir contigo los ratos que hemos podido compartir y especialmente la charla que hoy sé que nos vas a dar, pero además queremos que tú te luzcas porque lo has hecho a pulso. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Tiene la palabra, Marcelo. Buenas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias, por supuesto, a las personas que habéis venido. Hoy es un día complicado, hay calidad en vez de cantidad, pero igualmente uno muy satisfactorio, ¿no? Y por supuesto a la Fundación Flores Jimeno y a la Fundación Ángel Muriel, que colaboran y patrocinan estas conferencias, que yo creo que desde hace 2 o 3 años hay un movimiento en Huelva que me parece que con más o menos suerte, con más o menos ayuda, con más o menos acierto, pues bueno, pues ahí está claro que la sociedad civil se está moviendo y la sociedad civil hay que ayudarle, ¿no? Yo, por ejemplo, pertenezco, ahora que veo a Javier, a Elena, pues soy presidente de Huelva Potencia Económica con un objeto social que es el proyecto CEUS, ¿no? Bueno, lo tenemos crudo, pero no hay más remedio que estar luchando, ¿no? Y yo es lo que creo que con todas estas asociaciones que se han creado, pues lo que denota que hay una sociedad que tiene deseos de una Huelva mejor, y yo siempre digo que tenemos que, a nuestros políticos, hay que también comunicarles este ardor y esta intención y estos deseos, porque en definitiva los políticos son los que de alguna forma tienen la llave para después solucionar los problemas. Yo por lo menos, esa fue mi experiencia en los años de senador, que como ha dicho, yo me coloqué al lado de Salvador Sánchez Terán, que era el ministro de Transporte, y hasta que no me concedió traer el talgo a Huelva, pues no paré. Después aquí fue una parafernalia, me colocaron en la gorrita para dar la entrada al talgo. Bueno, en definitiva, yo creo que Huelva necesita de gente, de políticos que estén todos los días en la prensa, en la palestra, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento que otro, pues he preguntado al público. Aquella vez que lo pregunté fue o que me atreví a preguntarle, era un público más numeroso que el que hoy, estaba lleno un salón, y digo, bueno, ustedes que son gente que deben de leer, que deben de estar inspirados y por lo menos están tomándole el pulso a la ciudad, porque eran empresarios, digan, ¿quién conoce a los parlamentarios de Huelva? No los conocía nadie, conocían a Fátima Báñez y a Javier Barrero, ¿no? Que eran ostensiblemente los más conocidos, pero bueno, y bueno, ya los de Sevilla, pues ya ninguno, ¿no? Entonces eso es un verdadero problema, porque de más está que uno quiera que haya sociedades civiles, que haya agrupaciones que quieran hacer algo, si después el que tiene la llave para poder llegar ministro o las más altas instancias del Estado a plantear el problema para que nos dediquen unos presupuestos que al fin y al cabo son los que permiten solucionar la papeleta, bueno, pues si no hay gente que se atreva y si no hay gente que se mueva, pues además está que la sociedad civil. Por tanto, hay que estar siempre muy atentos, sobre todo en la época de cuando se están formando las listas para los partidos, para que se introduzcan personas que tengan peso. Yo no digo que las actuales no lo tengan, lo tienen que demostrar, desde luego, pero lo que sí está claro es que tiene que haber personas que tengan peso para después todos estos anhelos pues se puedan llevar a cabo. Yo, por supuesto, a lo largo de mi vida pues aprendí esa lección y bueno, y en algunas cosas pues he acertado, como todo en esta vida, ¿no? Yo le agradezco a Manolo las flores que me ha echado,
pero que no tienen ninguna importancia porque son de muchísimos años, ¿no? Si yo en tantísimos años no hubiera hecho nada, pues entonces era para que me tiraran tomates, ¿no? Yo me acuerdo un año que visitando las bodegas de González Vía en Jerez, pues estaba yo con Mauricio González Gordon, que es uno de los dueños, un personaje, y Mauricio se venía riendo. Dice que estaba enseñándole a la bodega, estamos todos orgullosos de la bodega, de los 150 años de bodega que tenemos aquí, y se la está enseñando a unos americanos y me dice, ¿y en 150 años lo único que han hecho ustedes es esto? Al pobre le pinchó él. Pues eso es verdad, lo que estoy diciendo es que después de tantos años, hombre, algunas cosas hemos tenido que hacer y hay cosas que no han salido mejor que otras, ¿no? La verdad es que hombre, que yo he estado, cosa que creo que es inédita en este país, ¿no? 2 años de vocal y 45 años de presidente en la caja, pues, y sin que me hayan molestado la justicia, ¿no? Toquemos madera, ya va a ser difícil, pero bueno. Pues lo cierto y verdad es que han sido muchos años y muchas cosas. Después he estado 34 años al frente del cooperativismo nacional, ¿no? Bien como presidente del banco, que yo fundé el Banco Cooperativo, que he estado 27 años y 7 años que he estado en distintas actuaciones para crear el Banco Cooperativo, ¿no? Con lo cual, hombre, he tenido muchas anécdotas, muchas gestiones que creo que se han hecho y, hombre, y a mí me parece que la primera vez que me han pedido que hable sobre la Caja Rural de Huelva, pues creo que yo lo hago con mucho entusiasmo, entre otras cosas porque efectivamente todos los que hemos participado en la Caja Rural de Huelva, que aquí hay unos cuantos, pues estamos orgullosos de la gestión que se ha hecho, ¿no? Bueno, la Caja Rural de Huelva se crea en 1968 y en el 69, yo que era un joven, era muy inquieto y quería hacer cosas, pues fundé la Unión Territorial de Cooperativas del Campo, ¿no? La unión de todas las cooperativas que estaban cada una por su lado, y después el Ministerio de Agricultura en aquel entonces me nombró vicepresidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria, ¿no? Pero fui presidente realmente porque desgraciadamente el presidente entonces, don Enrique Iñiguez Cejuela, pues le dio un infarto y el hombre se recuperó, pero yo nunca quise que lo tocaran, quise que estuviera él, pero yo iba a todos los sitios y prácticamente actuaba de presidente. Bien, estos fueron 2 entidades importantísimas en la provincia de Huelva, que es la primera vez que yo voy a hablar de ello, ¿no? Son dos entidades que estábamos formados casi por las mismas personas, tanto en la Cámara Agraria como en la Unión de Cooperativas, y teníamos todo, éramos muy jóvenes y teníamos todo el deseo de hacer una Huelva mejor, una provincia mejor. Yo siempre he sido un enamorado de la provincia porque creo que es indisoluble y si Huelva será grande, si lo es la provincia y al revés. Y claro, nos dimos cuenta enseguida de que Huelva, que era una de las provincias donde más llueve de España, la segunda, yo lo digo muchas veces, si hay alguno me lo ha oído, pues le pido perdón, pero lo cierto y verdad es que la gente, el gran público, desconocía en aquellos entonces que Huelva era la segunda provincia donde más llovía y con unas tierras extraordinarias, un clima extraordinario, magnífico, y había 2.000, del billón 40.000 hectáreas que hay en la provincia, pues había 2.000 hectáreas de regadío, pero no estaban en la zona sur ni en el condado, prácticamente estaban casi todas en la sierra y eran riegos hechos por los árabes, que nosotros posteriormente con los fondos de obras sociales de la Caja Rural tuvimos que ayudar para que esas lievas, que se llamaban así, pues se arreglaran y no perdieran agua. Bueno, ¿qué quiere esto decir? Pues bueno, que estábamos en Babia, ¿no? Aquí había un secano rabioso, la gente tenía problemas, el problema era tuvimos que hacer unos cuantos hilos, uno en colaboración con el Ministerio de Agricultura y otro lo financió la propia Caja, con objeto de poder recoger la cosecha de muchos agricultores, ¿no? Entonces, nosotros, que en 1969 estábamos una serie de personas, don Vicente Rodríguez era uno de ellos, que estaba aquí prácticamente casi desde el principio también,
estábamos con ese ímpetu de regar las tierras, de cambiar la mentalidad. Hombre, yo decía, que lo he dicho muchas veces, que había que regar primero las tierras, las cabezas y después las tierras. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que los agricultores estaban metidos en el tema del secano, y era un secano de tiempo inmemorial. O sea, el arado romano era el utensilio común, y para de ahí a pasar al microaspersor y al robot no localizado, parece que estábamos en un mundo. Bueno, pues pasó, quizá con las prácticas y con el esfuerzo que nosotros hicimos, pasó en relativamente poco tiempo. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues posiblemente gracias a la Caja Rural de Huelva. Nosotros, ustedes me perdonan porque que hable un poco en primer lugar, pero bueno, yo era presidente por las razones que fuera, porque me habían elegido mis amigos, mis colegas. Bueno, pues me tocó a mí pues fundar una serie de historias y ser la cabeza de una serie de personas que me empujaban y que me ayudaban, ¿no? La Caja Rural de Huelva fue fundamental porque, bueno, yo me hicieron presidente primero vocal en el año 1970 y en el 72 me hicieron presidente, y desde entonces prácticamente hasta ahora. Bueno, ¿para qué sirvió la Caja Rural? Pues de los fondos de obras sociales nosotros dábamos ayudas para traer a conferenciantes, a gente experta, ingenieros, técnicos, veterinarios. Dimos conferencias por todo y cada uno de todos los pueblos de Huelva. Algunos vinieron hasta varias veces porque la gente se entusiasmaba, ¿no? Tuvimos la suerte de que eclosionó en aquellos días pues una persona también, un agricultor excepcional, que era sevillano, por cierto, don Antonio Medina Lama, ¿no? Que fue el que tenía una concepción en la Laguna de las Madres, una laguna de agua dulce, que él la desecó, y él estuvo aprovechando los restos de raíces que tenía de tiempo inmemorial, y en una factoría que hizo en San Juan del Puerto, pues lo que hacía era abono para mejorar los cultivos, las huertas y demás. Pero una vez que había desecado todo, pues entonces hizo una plantación de claveles. Este hombre no estuvo contento con el resultado de los claveles y se fue a Berkeley, y allí, bueno, conoció y se trajo unos pocos de plantones de lo que hoy conocemos como el fresón. En Huelva, que tiene muchísimas posibilidades y que tiene, no en balde estamos en el año gastronómico, pues Huelva tenía unos cultivos de fresa, una fresa exquisita que se producía en Palos, Moguer y Lucena. Era una cosa que no tenía nada que ver con los fresones, que son magníficos, por cierto. Pero esa fresa exquisita producía 1000 kilos por hectárea, aproximadamente. Era de secano, pero es que estamos en los fresones hasta en 80.000 kilos, ¿no? Se han llegado a producir 40, 50, 70, 80.000 kilos. O sea, ha cambiado por completo y entonces eclosionó esa experiencia que había hecho don Antonio Medina con la gana de parte del condado y sobre todo de la costa de Huelva. Vamos, yo puedo decir que desde Almonte hasta Ayamonte, prácticamente, pues todo el mundo quería hacer esas experiencias, ¿no? Tan es así que fueron unos años brillantísimos, ¿no? Se ganó dinero, pero a mí, como presidente de la Cámara Agraria, en aquella época, estábamos en la época anterior a la democracia, pues donde únicamente se podían discutir y hacer protestas y cosas de esas eran las cámaras agrarias, ¿no? Nosotros hacíamos gestiones, nos reuníamos, cosas que quizás en otros sitios no tenían tantas facilidades, ¿no? Pero nosotros lo hacíamos, y nosotros teníamos capacidad para ir al Ministerio de Agricultura, y yo me acuerdo que un 15 de abril del 1974, pues yo fui a ver al ministro don Tomás Allende y García Báster a plantearle un problema que teníamos aquí de la uva Zalema, que afortunadamente al cabo de los años se ha solucionado con una serie de vinos nuevos, afrutados, y después a intentar que nos hiciera un pantano en el condado de Huelva, el pantano del Corumbel, porque nosotros pensábamos que el pantano del Corumbel le iba a dar riego a todas las tierras, aparte de las tierras del condado. Y por otro lado, ya la iniciativa particular en la zona de los machos y demás, pues se habían hecho algunas pequeñas presas. Y por otra parte, pues yo fui también, por recomendación del ministro, pues fui a hablar con el presidente del Instituto de Desarrollo y Reforma Agraria.
el IRIDA, ¿no? Fui a hablar con el señor Mardones. El señor Mardones fue muy conocido porque fue un político canario después, pero en aquel entonces era el presidente del IRIDA. Y yo le estuve diciendo que Huelva era una provincia con un clima excepcional, que había una zona donde se estaban intentando recoger el agua con pantanos, pero que había unos acuíferos que se podían explotar, que era concretamente el acuífero 27, ¿no? Que da riego a toda la zona sur de la... Entonces, pero que había que aprovecharlo, que son los que hoy se llaman riegos del Chanza. Bueno, pues este hombre fue muy receptivo, desde luego el ministro le dio un telefonazo y me puso a disposición nada más y nada menos que al secretario general del IRIDA, don Odón Fernández de la Bandera, y don Antonio Pizarro Checa, que por cierto era un ingeniero agrónomo del IRIDA, pero que era de Huelva, ¿no? Y tiene aquí los hijos, bueno, fallecido también hace unos años, y Curro, su padre. Bueno, pues vinieron aquí, estuvieron estudiando toda la costa y dejaron hechos los estudios que permitieron años después que el IARA, el Instituto de Reforma Agraria de Andalucía, pues cogiera esos estudios y ya pudiera poner en marcha los riegos aprovechando el acuífero 27, ¿no? Bueno, efectivamente hoy estamos intentando ya regar con aguas de lluvia, ¿no? Porque afortunadamente se han hecho una serie de pantanos que ni mucho menos están aprovechados. O sea, yo creo que las posibilidades de regadío son insospechadas aquí en la provincia de Huelva. Hay muchísimo. Sin embargo, cuando me hablan de esto también me echo a temblar. Porque digo, bueno, a veces nos vamos ni don Juan ni Juanillo, a veces vamos a pasar de no tener riego, a que la gente se arruine, porque ponga sus tierras en riego y después se dedique a una serie de plantaciones que son costosas y cuando lo vaya a vender productos, pues el producto que esté o sea, hay que hacer una prospección del mercado y hay que plantar pues frutos y productos que después tengan una fácil venta, porque si no, estamos haciendo un pan como unas tortas. En definitiva, yo creo que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y afortunadamente, hoy día ya venimos de vuelta de todo eso, pero fue importante la Caja Rural de Huelva, ¿no? La Caja Rural de Huelva nos permitió con ese dinero, con los dineros del Fondo de Obras Sociales, aparte de crear cooperativas y dar las charlas y demás, pues intentar ayudar a los agricultores, que a los agricultores los ayudamos aparte de las charlas con viajes. Yo me acuerdo que estuvimos en Almería. Almería nos llevaba 10 años de ventaja, ¿no? Huelva en los 80 fue lo que Almería en los 70, ¿no? Huelva se desarrolló estupendamente también como Almería, pero claro, yo llevé a muchos agricultores no solamente a Almería, sino lo llevamos a Italia, lo llevamos a una serie de sitios donde se aprendió concretamente en el tema de Italia. Muchas veces me viene a la cabeza porque fue un éxito extraordinario. Fueron los presidentes de las cooperativas olivareras de la provincia de Huelva, ¿no? Estuvimos en Reggio Calabria y cuando llegamos allí, pues nosotros nos creíamos que hacíamos un aceite estupendo, que nosotros, allí se nos caía la cara de vergüenza, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que lo que estamos haciendo era una bazofia con remarcado, por una sencilla razón, porque en casi todos los pueblos de Andalucía, pero sobre todo los de Huelva, que era lo que yo conocía, cuando se plantaba una viña, se plantaba un olivar al mismo tiempo. Claro, la viña duraba 30 o 40 años, hasta que ya se hacía vieja, y entonces estaba el olivar en plena producción. Bueno, pues, como todos tenían bodega, o se la llevaban, después se hicieron cooperativas, la gente estaba acostumbrada a pisar con los pies la uva, a tener la uva en los trujales no sé cuánto tiempo, y sin ninguna higiene, ¿no? Pero eso pues, se podía hasta permitir, por la sencilla razón de que después la uva fermentaba, toda la parte de arriba que vomitaba el bocoy, se quitaba y quedaba el vino limpio, que se ponía limpio y aquello no tenía ningún problema. ¿Qué pasaba con el aceite? Bueno, pues la verdad es que la gente estaba acostumbrada a tratar en los trujales a los montones de aceitunas igual que a los de uva. Claro, con la diferencia que el aceite que consumimos es un zumo, no es un producto de la fermentación. Con lo cual, yo he visto que es mejor no decirlo, ¿no?
Una vez fui a una cooperativa con mi mujer a recoger aceite y no pudimos recogerlo bueno, ya se pueden ustedes hacer una idea. Bueno, pues aquel viaje nosotros aprendimos todo una barbaridad. Por la sencilla razón, yo por ejemplo, ahora no fumo, pero yo entré fumando en una cooperativa. Y los primeros que se me vieron encima fueron los lagareros, los hombres, los trabajadores. Aquí no se puede fumar. Me dijeron, el humo del tabaco estropea la calidad del aceite. Bueno, ya, a partir de ahí ya se pueden ustedes mirar. Ellos fabricaban en frío, no en caliente, porque se enranciaba, se morturaba la uva, la aceituna que se recogía en el día, se morturaba en el día. O sea, y aquí a lo mejor había 3 o 4 meses, claro, aquello era una cosa completamente distinta. Ahora, tengo que decir que a partir de ahí, bueno, pues se tomó medidas, y bueno, y nosotros, yo vuelvo a recitar a don Vicente, que está aquí conmigo, que es vicepresidente de la Caja. Pues don Vicente, siendo presidente de la cooperativa de Gibraleón, pues le dieron la medalla al mejor aceite de España, dos medallas o 3. O sea, prueba evidente de que tenemos unos productos estupendos, lo que pasa es que no lo traemos. Bueno, pues todo esto, gracias a la Caja Rural, que financiaba los viajes que nos llevamos. O sea, la Caja Rural, para nosotros, bueno, y después financiaba a los sectores agrarios, ¿no? Hicimos banca universal, las cajas de ahorro, bueno, pues nos hacían competencia, pero las cajas de ahorro y la banca privada, pues no nos tenían en cuenta los agricultores. Yo tenía que haber empezado diciendo que esto pasó en Huelva, lo que pasó a nivel europeo con las cooperativas de crédito. Nacen a principios del siglo XIX en Austria y en Alemania, la Raiffeisen, el señor Raiffeisen, se le ocurre que después de la revolución industrial, pues se inventan las cooperativas agrarias. Y con las cooperativas agrarias, pues resulta que cuando van a pedirle crédito a la banca, a los banqueros, tengo que decir que las cajas de ahorro prácticamente no existen en Europa, nada más que cajas rurales y cooperativas. Hoy, cooperativas de crédito, banca privada y cooperativas, casi al 50%. Bueno, pues cuando iban a pedirle, no se fiaban los banqueros de los agricultores reunidos en cooperativas. Claro, tan es así que tuvieron que inventarse las cooperativas de crédito. O sea, que formaron las cooperativas de crédito y que se han desarrollado tanto como que, por ejemplo, es, como he dicho antes, el 50% prácticamente del sistema financiero de Europa, ¿no? El primer banco de Europa no es un banco cualquiera, es el Crédit Agricole, que es un banco exactamente igual que el que yo he presidido y fundé y he presidido hasta el mes de julio, ¿no? Y está el Rabobank, que todo no es, pues un banco de cooperativas de crédito, y el Cerabank y el Onobank en Finlandia, el Cerabank en Bélgica y el DG Bank en Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los bancos de cooperativas de crédito son quizás los bancos mayores. Y el Crédit Agricole creo que es superior, ha sido el primer banco de Europa, pero creo que sigue siendo superior al Santander, ¿no? Que ya es decir, ¿no? Bueno, ¿qué quiere esto decir? Que las cooperativas de crédito, que aquí en nuestro país no han sido ni muy numerosas, ni después han tenido tanta fama o tanto protagonismo como han tenido las cajas de ahorro, bueno, pues nosotros ocupamos aquí el 6 o el 7% del sistema financiero. Las cajas de ahorro se adelantaron, cuando se fundaron las cajas de ahorro, tardaron unos cuantos años de fundarse la primera cooperativa en España. La primera caja de ahorro me parece que fue la de Ronda, con una donación de 1 millón de pesetas de los años 1800 y pico. Bueno, pues nos cogieron una ventaja y ya fue imposible nosotros poder ocupar el sitio que estaba. Ahora, lamentablemente, estamos pudiendo, no sabemos el tiempo que se tardará, pero desgraciadamente las cajas de ahorro, que yo he lamentado muchísimo, porque cuando está un trabajo bien hecho, pues me parece que es temeroso tocarlo, ¿no? Y en las cajas de ahorro todos nos hemos empobrecido con la desaparición de las cajas de ahorro, ¿no? Tenían una obra social extraordinaria y eran unas entidades que estaban bien dirigidas. Yo, como ha contado Manuel Flores, pues efectivamente en aquellos años 70,
bueno, pues yo era un chico joven que viene la democracia y que, bueno, entonces, bueno, pues yo me movía algo, pues todo lo que, bueno, el joven y entonces cuando se va a organizar los partidos políticos, bueno, pues viene un amigo mío que fue después ministro de Trabajo, Félix Manuel Pérez Millares, que él llevaba muchos años como delegado de sindicato en Cádiz, Jaén y en San Sebastián, y el hombre me dice, mira, yo tengo la orden de Calvo Sotelo y de Suárez de organizar, pero yo aquí, después de 10 o 12 años fuera de Huelva, la gente no me conoce, ¿no? O me conoce menos. Bueno, estuvimos entre los dos organizando el tema de UCD y bueno, y obtuvimos rédito. Yo creo que UCD ganó brillantemente en Huelva las elecciones. A nivel nacional no fue mayoría absoluta, pero en Huelva sí, en Huelva ganamos 6-3. Nosotros éramos 6, los socialistas eran 3. Y nos llevábamos bien, que es otra de las muchas cosas que yo suelo decir. Nos llevábamos bien, yo le hacía favores porque era un senador, un parlamentario del gobierno, ¿no? Nosotros estábamos todos los días en el machito, pero yo tuve una clarividencia, ¿no? Que eso no me lo contó nadie. UCD no tuvo ni cuenta corriente en la Caja Rural, que yo era presidente. Y por supuesto, ni un solo céntimo le dimos a UCD de los fondos de obras sociales. Entre otras cosas, para yo estar siempre a cubierto de que otro, y además yo decía, yo soy presidente por motu propio, no porque el partido me haya nombrado, porque eso fue muchos años antes. Por tanto, yo creo que aquello fue clarividente, pero cuando estábamos en la segunda, bueno, las primeras, primero las constituyentes y después la primera legislatura, la del 79. Pues la del 79, pues, como ya se hace la España de las autonomías, después de aquel día de Andalucía a Ciago, una barbaridad, porque yo me acordaba ahora con lo de los catalanes, la que pasamos nosotros con el tema de andaluz, este no es tu referéndum, ¿para qué? No sabía dónde meterme, ¿no? Pues lo cierto y verdad es que la España de la autonomía ha solucionado una serie de problemas, bueno, y lógicamente ha creado otros, ¿no? Pero como es lógico, ha habido problemas que yo estaba oliendo que se iban a producir de una forma grande, flagrante. A mí me preguntaba todo el mundo, me acuerdo del pobre señor Manaute, que fue el primer consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, ¿no? Cuando ganaron las elecciones el 23 de mayo del 82. Bueno, pues este hombre me llamaba a mí, ¿tú cómo haces esto en Huelva? Pues la verdad es que nosotros en Huelva teníamos una simbiosis con las cooperativas, damos ayuda a los agricultores, se hicieron silos, se hicieron muchas cosas con el dinerito de la caja, lógicamente, ¿no? Y bueno, yo estaba, pero a mí me preguntaban cómo hay que hacer. Pero claro, cuando estuvimos, yo me acuerdo que el presidente Suárez nos cita en el Hotel Monterreal en Madrid para desarrollar el título 8º de la Constitución, que es el de la autonomía. Claro, yo cuando allí convencimos, Suárez no era partidario de la autonomía tal y como se han desarrollado. Suárez quería exclusivamente Cataluña y el País Vasco, y después de Galicia ya veríamos, pero de ninguna forma. Nosotros estábamos muy presionados, sobre todo por el Partido Socialista, que se había puesto PSOE y por el Partido Comunista y desde luego por Rojas Marcos, que es la primera, que en las constituyentes no tuvo ningún escaño, pero resulta que en la primera legislatura tuvo 6. Bueno, 6, cogió dinerito de Gaddafi, es la primera vez que lo digo en público. El señor Gaddafi, que tanta gente pues fue el que financió a don Alejandro Rojas Marcos. Sí, señor. Eso, y bueno, me lo han reconocido, y algunos parlamentarios. Gaddafi dio dinero, íbamos a un congreso de cámaras agrarias a Viena, mi mujer y yo, un 7 de enero, cuando se disolvieron las Cortes en el año 78, y hasta marzo, en diciembre del 78
a marzo, que era la gente, pues yo aproveché para ir como presidente de Cámara Agraria a un congreso de cámaras agrarias mundial a Viena, ¿no? Y Alejandro venía a mi lado. Yo lo conocí a Alejandro mucho, porque tiene familia en Huelva, porque Alejandro es conocido. Y me pregunta, ¿tú dónde vas? Le estuve explicando, pero yo digo, ¿y tú? Dice, yo voy a Trípoli. ¿A Trípoli? Oh, bueno, aquello se me quedó. Y cuando estuvimos allí, en Viena, y para arriba y para abajo, nos volvemos, cojo el Correo de Andalucía un día casualmente y veo una fotografía, dice, los agricultores andaluces vienen de Trípoli de hacer un viaje. ¿Otro? Entonces venían con un personaje que se llamaba Paco Casero. Paco Casero es una bellísima persona, tengo que decirlo. Más rojo que Lenin, ¿eh? Era muy de izquierda, ¿no? Yo había discutido mucho, pero una bellísima persona. Y como yo era presidente de la Cámara Agraria, después de Asaja y demás, pues con Paco Casero he tenido muchas discusiones y somos muy amigos, ¿no? Ya no sé si él es ya de derecha, pero en fiestas que se han dado en Sevilla de smoking, ahí no lo he visto de smoking, con una corbatita, pero me la he visto, o sea que ha cambiado de mentalidad, pero es un hombre absolutamente sincero. Y me dice Paco, le pregunto yo a Paco, digo, bueno, voy a preguntarle a Paco. Digo, Paco, ¿tú de qué vienes, a qué has ido a Trípoli con los agricultores? Te echó a reír. Por dinerito. Entonces yo pregunté a otros parlamentarios de Enrique, uno que ha sido después director de la Caja Rural de Utrera, su padre fue el fundador, Enrique, no me acuerdo ahora, pero mucho. Y a este le pregunté yo, digo, ¿ustedes cogerían? Me lo confirmó. Por tanto, curiosamente, Gaddafi financió a Rojas Marcos y Rojas Marcos sacó 6 diputados y claro, Rojas Marcos pisaba muy fuerte, el Partido Andalucista pisaba muy fuerte, el Partido Socialista, que son centralistas, se pusieron PSOE-A y resulta que los que no queríamos Andalucía éramos los de UCD, nos traían fritos. Esto lo estoy contando porque esta es la explicación del por qué nosotros, los de Andalucía, forzamos lamentablemente a Suárez, al presidente, a que hiciera café para todos. Suárez dijo, hacer lo que queráis, nosotros no podíamos permitir que se nos dijera que nosotros no queríamos Andalucía, y esta es un poco la historia, ¿no? Entonces, hombre, las entidades, pues muchas veces sirven y están oportunas en momentos lógicos. Yo tengo que decir que afortunadamente nuestra entidad estaba marchando. Yo era presidente cuando fui senador, entonces no había incompatibilidades. Yo era presidente de unas pocas de cosas, la Cámara, la UTECO, la Caja, y entonces celebraron las elecciones y yo salí elegido. Y después, curiosamente, tuve oportunidad de conocer a don Enrique Fuentes Quintana y a Barea después muchísimo, ¿no? Y a José Ramón Álvarez Renduele, que era el subsecretario, que es una de las personas más listas que me he encontrado yo en mi vida, ¿no? Este hombre fue después presidente del Zaragozano y después me lo he encontrado en los premios Princesa de Asturias, porque era el presidente, ha sido presidente del patronato, ¿no? Hasta hace un par de años. Pero, me están llamando. Pero la verdad que tuve ocasión, con motivo de los pactos de la Moncloa, de hacer amistad con don Enrique Fuentes Quintana. Y después, posteriormente, andando un poquito el tiempo, cuando entramos en crisis, las cajas rurales, en el año 82, me acuerdo que íbamos a un viaje a un congreso de crédito agrícola a Lima, en septiembre, a final de septiembre del año 82, pues estando en el mostrador en Madrid, chequeando para hacer el viaje, viene el presidente de la Caja Rural de Aranjuez, el hombre desnudado, diciendo que habían metido en la cárcel al presidente de las Cajas Rurales a nivel nacional, de la Caja Rural Nacional, que era don Domingo Solís Rubí, hermano del ministro, ¿no? Yo tengo que decir que don Domingo Solís era un hombre honradísimo, trabajador, austero, pero cometió un error. ¿Cuál fue el error? Bueno, porque él era presidente también
de la Caja Rural de Jaén, aparte de la nacional, de la Caja Rural de Jaén, de la Cooperativa Provincial de Jaén y desde luego de la UTECO de Jaén. Y entonces se encuentra con el problemón de 3 cosechas de aceite sin vender de Jaén. 3 cosechas de aceite de Jaén es un fortunón inmenso, porque nosotros muchas veces pensamos lo de Huelva, bueno, lo de Huelva es una gotita en lo de Jaén. Y 3 cosechas, y se encuentra con que él había dado anticipo a los agricultores, por eso los agricultores estaban callados, y, claro, y resulta que no tenía compradores. No se le ocurre otra cosa que mandar al presidente de la Caja y a su hijo a vender a Marsella y hablar con los marselleses a ver si le compraban, así poder, bueno, con la mafia marsellesa. Ya se pueden ustedes imaginar lo que pasó. Llegó el momento, no pudieron responder, tuvo que tirar de los fondos de la Caja Rural Nacional, un desastre. Y entonces, bueno, lo detuvieron y fue a la cárcel. Y eso fue lo que nosotros nos contaron, ¿no? Claro, eso fue un shock. Había una serie de cajas que tenían problemas, porque tengo que decir que desaparecieron un montón de cajas rurales. Estoy hablando del año 1982. Desaparecieron un montón de cajas rurales, pero no por meteduras de mano, sino meteduras de pata. Quizás por falta de profesionalidad, es muy posible. Claro, las cooperativas eran pequeñas cooperativas que de la noche a la mañana tenían un gestor, un director, y de la noche a la mañana pues crecía como un globo. Claro, no se atrevían al director, que no tenía los conocimientos suficientes, quitarlo cuando estaba creciendo. Y claro, y muchas veces la falta de experiencia pues hizo que a lo mejor no se pidieran las garantías suficientes, a lo mejor que se metieran en libros de caballería, y bueno, y desaparecieron, tengo que decirlo, así de memoria, las 4 cajas rurales de Cataluña, 3 de Galicia, la Caja Rural de Madrid, la de Santander, la de Logroño, la de Palencia, la de Ávila, la de Murcia, y bueno, y un montón de cajas rurales locales, porque nosotros tenemos cajas provinciales y cajas locales de pueblecitos, ¿no? Bueno, aquella sangría, bueno, hizo que nos revolucionáramos todos. Y bueno, yo me acuerdo que fui a hablar, me designaron a mí para que fuera a hablar con el señor Boyer, con don Miguel Boyer, el ministro de Economía, y yo le planteé la situación, porque claro, lo que no podíamos permitir da quiebra, estaba en una situación difícil, ¿no? Bueno, estaban abocados a una quiebra, entonces en aquella situación había que tapar esa herida. Y yo tengo que decir honestamente que el gobierno de don Felipe González solucionó la papeleta extraordinariamente. Hizo un grupo asociado, Banco de Crédito Agrícola, Cajas Rurales. Puso al frente al presidente del Banco de Crédito Agrícola, que era don José Barea, que había sido el interventor general del Estado, y con Aznar fue jefe de presupuesto, etcétera, etcétera. Don José Barea era un hombre de rompe y raja, difícil, pero durísimo, y un hombre preparadísimo. Y bueno, y yo tuve también la suerte de que me eligieran de aquel grupo asociado vicepresidente, con lo cual yo compartí con Barea pues muchos años, 4 años. Hicimos una unión con el Banco de Crédito Agrícola por 4 años. Pero Barea tuvo la decencia cuando pasaron 3 años, bueno, aprovechó, don José Barea aprovechó para profesionalizar las cajas. Hizo una labor envidiable. O sea, aquellas cajas cuyos directivos no estaban suficientemente preparados, lo que hizo es quitarlas y poner gente, ¿no? Nosotros, hombre, tengo que decir que el gran negocio, la Caixa es la Caixa desde entonces. O sea, se hizo una gran entidad porque se comió con el activo y el pasivo de las 4 cajas catalanas, cajas rurales catalanas, que pagó una porquería y cogió una cantidad de clientes enormes, y bueno, y Caja Madrid se quedó con la Caja Rural de Madrid, con la de Ávila, con la de Murcia, y crecieron, lo mismo que la Caixa Galicia con las 3 gallegas, ¿no? Quedó la de Lugo, ¿no? Bueno, aprendimos de aquel desastre, ¿no? De aquel desaguisado. Y entonces, bueno, el Banco de España nos conminó a que no nos metiéramos zapatero a tu zapato, tú te déjate de hacer inversiones fuera del negocio,
que tienes que hacer y desde luego hacer las operaciones con una pulcritud. Yo me acuerdo que entonces se puso de moda las auditorías. Yo les tengo que decir que antes de eso, un poco antes de eso, pues el Banco de España nos escribe diciendo a la Caja que teníamos que hacer unas auditorías de cada ejercicio, ¿no? Bueno, una auditoría, y ahora, pero es que no se fía, claro, en aquel entonces, es que no se fía. Bueno, ¿y esto qué es? Esto no tiene, bueno, nosotros, de acuerdo, que vino Pricewaterhouse, removió todos los papeles de la ceca a la meca, que ellos miró, bueno, para aprobar la auditoría, estábamos todos que no nos llegaba la camisa al cuello, pues bueno, afortunadamente. Pero yo llevé a Madrid, en la reunión de la Caja Rural Nacional, que nosotros habíamos aprobado, hacer una auditoría a la entidad, bueno, por poco me pegan. ¿Tú qué estás haciendo? Esto vale un dineral. Perdón, será un problema para la entidad, para mí no, porque yo qué sé si como presidente el director general me la está pegando. Y yo y el Consejo. ¿Qué sabe el Consejo? Si te la están pegando, si hay... Y a mí, yo lo que quiero es que venga alguien y me diga que está todo perfectamente y correctamente. Bueno, en aquel entonces pues empezaron a salir, pues aparte de las décadas desaparecidos, bueno, pues Sevilla tuvo un problema, Málaga tuvo un problema, Badajoz tuvo un problema, etcétera, etcétera, ¿no? Afortunadamente se pudo poner pie en pared, se profesionalizaron las entidades, bueno, y yo creo que después se hizo una magnífica gestión, ¿no? Bueno, cuando viene el lío este estoy hablando del año 82, nosotros nos metemos con el señor Barea precisamente en el grupo asociado con el Banco de Crédito Agrícola, por 4 años. Entonces, bueno, a mí me hacen vicepresidente, yo tuve mucho... Hombre, yo tenía habilidad para no pelearme con Barea, porque sabía que... Pero Barea se peleaba, llegaba allí un presidente de una cooperativa, un director, y pegaba, los pobres se ponían lívidos. Bueno, ¿para qué hablar de eso? Y yo le decía, presidente, me parece que te estás equivocando. No, yo he sido presidente de Iberia y he sido presidente, director general de la Seguridad Social, y pegaba un puñetazo y se ponían firmes 250.000 hombres, me decía así. Pero este caballero, tú has sido designado, pero ese caballero al que tú has puesto nervioso ha sido elegido, o sea, democráticamente. Así que yo creo que mientras que a ti te puedan quitar, a él no, tiene que ser su junta, a menos que haga una baladronada, ¿no? Entonces, Barea, con el tiempo, el hombre fue dándose cuenta de que las cosas eran de otro. Pero conté con eso, en cualquier momento no te podías fiar, porque en cualquier momento te daba una cosa. Pero bueno, hizo una cosa extraordinaria, que es profesionalizar. Y todavía en las cajas nos hemos aprovechado de aquellas enseñanzas, de aquel palo que nos dieron, ¿no? El palo que nos dieron a muchas cajas, bueno, pues nosotros, porque todos los días había una publicidad que nos mataba, bueno, pues pasan 3 años, y a los 3 años, el acuerdo era por 4, y pasan 3 años, y viene el señor Barea con toda honestidad, porque era un fenómeno, y nos dice, como el convenio es por 4 años, pues, y queda uno, yo quiero que ustedes me digan si ustedes van a volver a hacer el convenio con el Banco de Crédito Agrícola o quieren ustedes hacer otra cosa. ¿Vale? Entonces nosotros queremos hacer un banco. Y un banco que sea propiedad de las cajas, en el que a lo mejor pues, le demos una participación al público, ¿no? Al banco público, al Banco de Crédito Agrícola. Claro, había 3 o 4 sistemas. El Crédit Agricole de Francia era un banco público, no, un banco privado con una participación, al revés, un banco público con una pequeña participación privada, el Crédit Agricole. El DZ Bank, o el DG Bank, que fue con el que nosotros hicimos después el acuerdo, era al revés, era un banco privado con una pequeña participación pública. El ministro de Agricultura de Alemania era miembro del consejo de ellos. Y después el Rabobank no, el Rabobank era todo de las cooperativas, era absolutamente privado y así pues todo. Entonces nosotros decíamos, pues nosotros el sistema, desde luego a mí, el sistema que a mí más me gusta es hacer una participación con el Banco de Crédito Agrícola, que con el Estado. Pues siempre tendremos un paraguas, pues siempre nos ayudará, siempre. Y bueno, y nosotros le dimos ese encargo a Barea,
al día siguiente lo cesaron. Nos enteramos por la prensa que el señor Solchaga, cuando él fue a exponerle lo que nosotros queríamos ser un año después, lo cesó inmediatamente. Bueno, pero y nos mandó a un señor que se llama don Luis García de Blas. A mí me dice, es que yo soy socialista. Digo, bueno, hombre, me parece estupendo. Esto no se pega ni nada, ¿no? Y yo tuve mucha amistad con él. Era un hombre bueno, ¿no? Pero él estaba siempre obsesionado con la política. Digo, yo le decía, Luis, yo creo que tú estás equivocado. Yo me llevé muy bien con él. Estás equivocado. Yo creo que tienes que dejar la política a un lado. Tú eres economista y tú tienes que dedicarte al Banco de Crédito Agrícola. Bueno, nosotros tuvimos, había algunos que no se llevaban tan bien, yo me llevé muy bien siempre con él, y bueno, y después se hizo un acuerdo para negociar la salida con el Banco de Crédito Agrícola. Se hicieron 2 comisiones que fracasaron las 2, y después, bueno, pues el presidente de Sevilla y el de Asturias pues me propusieron a mí para que yo llegara a un acuerdo con él. Bueno, yo llegué a un acuerdo con él inmediatamente, ¿vale? Yo sabía lo que queríamos y lo que él podía dar, se lo planteé y asunto concluido. Bueno, hicimos una asamblea, la asamblea fue brillante, vino a la televisión, que íbamos a hacer un banco con el Banco de Crédito Agrícola. Nosotros, el Banco de Crédito Agrícola tenía el peso entre las cajas rurales del 12,5%. Y nosotros le dábamos el 25%, el doble. Y además decíamos, pues que sea el presidente del Banco de Crédito Agrícola, que era propuesto por el gobierno correspondiente, ¿no? A nosotros nos parecía estupendo, pero claro, bueno, terminamos aquello, yo cogí mi avión, me vine para Huelva. Es más, me vine para Huelva, pero no llegué a mi casa, iba con la maleta, me llevó el chofer a Palos, que había una asamblea de la cooperativa que entonces eran los 3 pueblos, Moguer, Palos y Lucena, ¿no? Una cooperativa monstruo, de la fresa, y yo fui allí, y estando allí, porque me habían pedido que interviniera, que dijera unas palabras, pues le llaman a usted urgentemente por teléfono, ¿no? Salí corriendo, y el pobre Luis García de Blas me decía, José Luis, vente para acá, que me ha echado el ministro abajo este acuerdo. Hombre, pero vente para acá. Bueno, pues, ni maleta ni nada, me fui cogí, no entré por casa, sino me fui directamente a Madrid, y por la noche me dice este hombre que lo que quería era que le había hecho el presidente del ICO, que era Miguel Muñiz, que de parte del ministro, que o tenía mayoría absoluta o nada. ¿Pero a cambio de qué? Esto es la nacionalización. Pues esto es, bueno, pues yo mañana voy a hablar al ICO, hablar con el presidente, que era Miguel Muñiz. Yo lo conocía, y Miguel Muñiz estaba esperándome para decir, estás equivocado, aquí el que manda es el ministro. Pero tú, pues le decía yo, Miguel, ¿pero tú crees que nosotros podemos aceptar unas entidades que somos libres, que podemos aceptar? Además ya habían superado la crisis, los que habíamos quedado estábamos bien. ¿Tú crees que eso es aceptable? Bueno, ponme con el ministro, ¿no? Bueno, me puso con Solchaga, y todavía me estoy acordando. Solchaga, hombre, no voy a hacer ninguna, era muy jactancioso y tremendo, ¿no? Y además estaba en la segunda mayoría absoluta del Partido Socialista, ¿no? O sea, la primera mayoría absoluta fue la de los 202 diputados, que fue en el 82 al 86, y entonces estábamos en el 86, y al final del 86, cuando yo voy a hablar con Solchaga, y ya él lo habían nombrado, porque antes era Miguel Boyer, pero ya a él lo habían nombrado ministro de Economía. Y yo lo llamo por teléfono, y bueno, este es una caja rural, pues fuera. Ministro, no, eso tiene que ser así. Pero hombre, ¿a cambio de qué, ministro? Si nosotros le damos el doble, y además la presidencia, de forma nata, lo aceptamos. No, eso tiene que ser el 51%. Mira, pero esto es la nacionalización, llámale como quiera. Y bueno, presidente, ministro, ya hablaremos, yo lo pensaré. Lo que hice, yo había hablado aquella mañana con el presidente de la Caja Rural de Burgos, Pedro García Romera, que era abogado del Estado, era afortunadamente, todavía sigue siendo presidente, y era abogado del Estado. Y después uno que venía conmigo mucho, que era de Huelva, de Alhorno, era Santiago González Salguero,
que es primo hermano de Pepe de José González, que fue el primer consejero, o el segundo consejero de la Junta de Andalucía, José González. Bueno, pues este era el abogado de la Caja Rural de Sevilla, ¿no? Y yo digo, veniros los tres conmigo, vámonos a Frankfurt. Pues yo con el ministro allí, con el ministro que me había dicho esto, como nos dejemos ahí, esta gente nos come. Yo había contactado con el señor Guta, que era el presidente del DG Bank alemán. Él había estado en el verano anterior en Madrid sobre una jornada sobre cooperativismo. Y yo había estado charlando con él y el hombre me había dicho, si tenéis algún problema, nosotros podemos ayudar. Ellos, los alemanes, querían meterse en España como fuera, ¿no? Bueno, pues, pero claro, cuando yo hablo con Solchaga se me enciende la luz. Inmediatamente salgo de allí y llamamos a Guta, a la secretaria, y dice, veniros inmediatamente. Cogimos el avión los tres, pues nos fuimos allí, estuvimos 2 o 3 días. A los 2 o 3 días ya habíamos firmado un convenio que ellos querían, iban a estar en el posible banco, nos iban a ayudar, nos iban a comprar parte de la compañía de seguro, etcétera, etcétera. Total que nos vinimos para Madrid, era el 25 de julio. Yo estaba deseando de irme a Punta Umbría a darme un baño, porque yo entre unas cosas y otras, yo soy un forofo de Punta Umbría y estaba deseando de irme. Bueno, pues llego al hotel, a recepción, a recoger la maleta que yo me había dejado en una parte de los equipajes, que yo pues, me pasaba tiempo en Madrid, y me dice, tiene usted una nota aquí del presidente del ICO, de don Miguel Muñiz, que quiere cenar con usted esta noche en el restaurante de los Jardines del Hotel Rich. Bueno, pues dígale que no sé, que iría. Bueno, pues yo me voy, negro, me voy allí a mi Hotel Rich, y estaba este hombre, el presidente del ICO, con el presidente del Banco de Crédito Agrícola, Luis García de Blas, y con el director general del ICO, Luis Tarrafeta. Y claro, y sentándonos, me dice, José Luis, tenías toda la razón. El ministro estaba equivocado, lo nuestro ha sido una locura, eso ha sido, no venía a cuento. Digo, pero pues lo siento mucho, no sabe el disgusto que me está dando. Y se lo dije sinceramente, porque yo creía que una unión de las cooperativas con el banco público, con el Banco de Crédito Agrícola, que yo tanto afecto le tenía, pues, yo había sido consejero anteriormente y más, pues a mí me parece estupendo. Digo, pero ya después de darle la tabarra a los alemanes, yo, hombre, ¿cómo me voy a decir que si tú quieres, pues ya nos encontraremos, vamos a darle vuelta? Al día siguiente, pues esta gente son así, funcionan de esa forma. Al pobre de Luis García de Blas lo defenestran y ponen de director, de presidente del Banco de Crédito Agrícola a Luis Tarrafeta. Y Luis Tarrafeta, que era una bellísima persona, por supuesto, pues con el único objeto de ir caja por caja intentando que dieran la vuelta, pero bueno, las cajas le dijeron que ni hablar. Cuando yo les conté lo de los alemanes, pues dijeron que no. Entonces, hombre, iniciamos un periplo, nos separamos del Banco de Crédito Agrícola, creamos una sociedad que se llama Sociedad Civil de Estudios y Proyectos, me nombran a mí presidente. Hombre, yo había estado llevando todas las negociaciones, me nombran a mí presidente de esa sociedad y me dotan con 100 millones de pesetas. Con el único objeto social de crear un banco. Entonces, donde me gasté el primer dinero de los 100 millones fue contratar una agencia de publicidad y comunicación, que por cierto, un tal Caetano de aquí de Huelva, pariente de los de la fundación, era un fenómeno, era uno de los directivos, ¿no? Y, hombre, nosotros estábamos todos los días con unas palizas en la televisión y en la prensa diciendo que si la Caja Rural de tal sitio, no le ponían el apellido, con lo cual la gente se creía que era. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue contratar un periodista en el ABC y otro en El País, porque eran los dos periódicos que leían los ministros. Como salga un día, el día que salga una nota en un periódico en otro, inmediatamente a continuación a contestarle. Y nosotros, al cabo de un tiempo, ya nadie nos osaba decir nada porque nosotros los poníamos. Y entonces, bueno, pues luchando con el tema este contratamos a Pricewaterhouse. Tuvimos un problema antes con McKinsey, y McKinsey pues posiblemente le dirían que no asesorara a las cajas rurales, porque él asesoraba a las cajas de ahorro y a la banca oficial, y después de haber hecho un concurso en público,
Pues resulta que los tíos se rechiflan y nos dicen que no. Y yo digo, ¿y ahora cómo hago yo? Yo no puedo salir. Entonces, Pricewaterhouse, que era el número 2, pues a Pricewaterhouse le dimos bombo y platillo y fue los que nos llevaron. Estuvieron un año y pico asesorándonos y sacamos después al final, cuando terminamos, nos dice, hombre, tiene esto antes de terminar estos estudios y antes de presentárselo al Banco de España, sería conveniente que una autoridad económica nacional, de prestigio nacional, pues los validara, ¿no? Los validara. Entonces pensamos que la persona adecuada sería don Aristóbulo de Juan. Don Aristóbulo de Juan había sido, es uno de los grandes gurús todavía, ya está muy mayor, pero uno de los grandes gurús de la economía de este país, ¿no? Había sido director general del Banco de España y, bueno, cuando hablaba don Aristóbulo de Juan, pues todo el mundo boca abajo, ¿no? Entonces fuimos a don Aristóbulo le pasó estupendo, le pareció estupendamente, nos refrendaron y yo fui con mi mamotreto al Banco de España. Me dice, no, primero te tienes que ir al Ministerio de Economía. Entonces, bueno, porque nos habían exigido que dentro del mamotreto de los estatutos y del estudio y de la estructura del banco fuera el currículum del que fuera director general de... Yo digo, hombre, muy fácil, uno de nuestra edad, ni hablar. Tiene que ser un chico joven, que tenga experiencia en el extranjero, que hable varios idiomas y que tenga una gran preparación. Digo, hombre, pero ¿cómo voy yo a buscar en un banco que es non nato, un banco que todavía no tiene la ficha bancaria? ¿Cómo puedo yo coger a una...? ¿Quién se va a venir conmigo? Bueno, pues eso tiene que ser y si no, nada. Bueno, entonces cogimos unos hejantes que nos presentaron y, bueno, nos presentaban algunos que, claro, ¿quién se iba a venir con un puesto fijo? Digo, será uno que estará en el paro, ¿no? Bueno, al final me dice, curiosamente, el director de Navarra, que hoy es el que me ha sustituido a mí como presidente del banco, Ignacio Arrieta. Ignacio me dice, mira, José Luis, presidente, él venía conmigo a todos los sitios. Presidente, he conocido a un caballero que es un chaval que es estupendo, extraordinario, que este es nuestro hombre, pero ahora es el director de la Caja de Ahorro de Bilbao, que se llama Gregorio Villalabeitia. Este caballero es hoy el presidente de la Cuchabank, ni más ni menos. Ha estado después en el BBVA, y después ha pasado ahora a presidente es un fenómeno. Entonces yo tuve que hablar 7 veces con él para convencerlo. Y llegó el momento de ya que yo estaba nervioso porque tenía, mira, bueno, pues dame tu currículum y que me avalen. Yo me estoy dispuesto a venirme con vosotros, pero me tienen que avalar la Caja de Huelva y la de Navarra, mi contrato, porque nos pidió un dineral y además, si esto no se lleva a efecto, me tenéis que pagar no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pero tuvimos con la Caja de Huelva y la de Navarra, tuvimos que avalar el contrato, que era un contrato importante. Bueno, pues este hombre, dice, yo me voy a llevar el estudio este verano. Digo, hombre, si no tienes ganas de dormir, empápatelo. Y a 1 de septiembre me llama y dice, me he enamorado del proyecto, es una maravilla. Bueno, pues estupendo. Me tenéis que hacer ya el contrato definitivo. Dios mío, porque yo no le había dicho a nadie el nombre. Y entonces teníamos que ir con el estudio y todo al Ministerio de Economía y el Banco de España. Cuando llegamos al Ministerio de Economía, con un sobre lacrado, yo a la Junta Directiva de la Sociedad Civil de Estudio y Proyectos le había pedido autorización para no decirles de quién se trataba, porque claro, si eso se abortaba, pues este pobre hombre lo ponían en la calle, pobre hombre, pero nosotros le pagábamos la indemnización. Y bueno, pues yo me voy a Pedro Pérez, que se llamaba el director general de Política Financiera del Ministerio de Economía, y le entrego todo. Y entonces 3 o 4 días después me llama, estaba en Madrid, venga a recoger esto. Pues otra vez me labran el sobre, pues me voy al Banco de España a llevarle el sobre lacrado y los estatutos. Al día siguiente me llama hecho un basilisco, esto que en toda la prensa de Guipúzcoa y de Vizcaya, se había publicado que él estaba en negociaciones con nosotros. Se filtró en el Banco de España, para que vamos verde y con NASA, ¿no? El Banco de España pues lo filtraría
Entonces no tuvimos más remedio que decirle a este hombre que se viene aquí y ya hacerle un contrato definitivo. Tuvimos que buscar un local en Salustiano Olózaga, número 8 en Madrid, al lado de la Puerta Alcalá. Allí, curiosamente, nos facilitaron, todas estas cosas son anécdotas, pero nos facilitó, había una serie de corredores de comercio. Entonces eran todavía corredores de comercio. Y estos corredores de comercio olieron que nosotros íbamos a hacer un banco, que allí iban a venir todas las cajas, y nos dieron unas facilidades grandes para arrendarnos una parte del piso que ellos iban a alquilar. Pero el capitoste de ellos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el marido de Carmen Posada. Carmen Posada, saben ustedes quién es, ¿no? La célebre escritora, que después se casó, se divorció de este y se casó con Mariano Rubio, con el Banco de España. Bueno, pues nosotros estábamos muy contentos porque estos matrimonios modernos salían, entraban, hemos ido a esquiar los 4, me contaban las películas y Mariano Rubio no me firmaba la ficha bancaria. Y yo me estoy viendo en la puerta del Banco de España con un cartelón, fíchenme, porque está don Mariano Rubio estaba de esquiando, estaba en no sé dónde, hasta que me dicen los alemanes, pasando el mes de enero y febrero y más. Yo entonces tuve la desgracia en aquellos días, para más Henry, de que mi hijo el pequeño, Guillermo, pues contrajo un cáncer y lo operamos aquellos días de un cáncer que después de quimioterapia. Hoy es el presidente de la denominación de origen del jamón, pero en aquel entonces tenía 16 años y yo creía, y la madre, que no salía de allí, una operación tremenda. Y con aquellos zozobras, pues tengo yo que presentarle al director nuevo, al consejo nuestro, y ahora empezar a rezar para que nos dieran la ficha bancaria. Pero un día los alemanes me dicen: mira, presidente, no te canses porque no te van a dar la ficha bancaria. Nosotros hemos estado viendo, tú le has dado con la puerta en las narices a Solchaga y no te lo perdonan, no te lo van a hacer. La única solución es que haya una gestión política, ¿no? Veo el cielo abierto. Te vamos a presentar al embajador alemán en Madrid, Guido Brunner. Guido Brunner, el célebre del convoluto, fue famoso porque aquello, cuando llegó la época de la Expo y todas aquellas historias, el convoluto, decían que para el AVE, que había un concurso de la SIEME, que había maletines para arriba, maletines para abajo, para fulano, porque todo esto de la corrupción, no vayamos a creernos que es de ahora esto. Pero yo tengo constancia de que este es posible que lo transportara, el Guido Brunner, pero no que participara en el festín. Guido Brunner había sido alcalde de Berlín, un hombre con mucho dinero, un tío muy simpático, hablaba estupendamente el castellano, y a mí me invitaba, pues con mucha frecuencia, había un cóctel. ¿Está usted que me lleve que hacer para la embajada? Yo entraba en la embajada como periquito de los palotes. Y una mañana me llama y me dice: presidente, ¿está usted ahí, señor García? Digo: sí. Pues véngase para acá que tengo una magnífica noticia para usted. Bueno, salía a desayunar, venga usted a desayunar conmigo. Me fui para la embajada y me dice: acabo de recibir un teletipo, pues en aquel entonces estaban los teletipos, diciendo que va a haber una reunión de mi presidente, del señor Kohl, con don Felipe González en el lago de Constanza. Esta es la ocasión, me dice el Guido Brunner, porque yo voy en el protocolo de mi gobierno, voy a llevar lo de la ficha bancaria al Banco Cooperativo Español, que ya habíamos hasta puesto el nombre. Pero usted tiene que hablar con don Eduardo Foncilla, que era el embajador español en Bonn. Bueno, localiza a Foncilla y le hice jurar en arameo que iba a llevarlo. Y a la semana tenía la ficha bancaria, ¿no? O sea que la política muchas veces hace que, bueno, nosotros estamos agradecidísimos, porque yo me estaba viendo que todo el dinero se nos iba, que habíamos perdido el dinero, y ya pusimos en marcha el banco, bueno, estupendo. Y entonces pues tenemos que darle al embajador un homenaje, ¿no? El mejor sitio es Horche, en Madrid, el restaurante alemán este de la calle Alfonso XII, ¿no? Bueno, vamos todos, invito a los 2 o 3, a Jaime Paria, a Ignacio Arrieta, y me acuerdo a otro que vino conmigo, y el director Gregorio Villalabeitia,
y nos vamos con los alemanes que venían con nosotros, que teníamos como el consejillo, y nos vamos allí y empezamos. ¿Esto qué es? Una media hora, 3/4 de hora, y no aparecía el tío, hasta que aparece el pobre corriendo, y dice, usted perdone, pero ¿sabe usted lo que ha pasado? ¿Saben ustedes lo que ha pasado? Era el día 9 de noviembre, 9 de noviembre del 98. No se me ha olvidado nunca. El día que se derribó el muro de Berlín. Dice, es que se ha derribado el muro de Berlín. Claro, nosotros no sabíamos nada. Es que yo he sido alcalde de Berlín muchos años. Es que yo he estado, le decía a Jaime Párez, como Jaime tiene una finca aquí cerca de Ayamonte, de Naranjo, le decía, usted sabe con qué regresaban los alemanes del este, porque él fue alcalde de Berlín Oeste. Los alemanes del este que han ido a visitar a Berlín Oeste, ¿con qué regresaban? Con naranjas y fresas de vuestra tierra. Oh, pues yo estaba el hombre entusiasmado, ¿no? Y bueno, empezamos a charlar y él decía, hombre, yo estoy encantado. Y salió la conversación, dice, porque, hombre, yo me he alegrado de lo del muro de Berlín, porque yo no puedo ver a los nazis, decía él. Yo a los nazis no los veo ni en pintura, porque además me pasó una cosa, dice, porque dice Hitler fue un desastre, fue un asesino, pero dice que había matado a 6 millones de esos y la realidad es bastante menos, pero un montón de gente, no sé si 1 millón o 2 o 3, los que fuera, pero muchísima gente. Dice, pero no tanto como se dice. Sin embargo, decía Stalin, que ha matado a 100 millones y Mao Zedong, ¿verdad? Aquí nadie dice de Stalin ni nadie dice de esto. Todo el mundo callado y ha deportado a Siberia, los Gulag, en fin, etcétera, etcétera. Y decía él, dice, hombre, yo no lo puedo ver. ¿Por qué no puedes ver a los nazis? Dice, pues te lo voy a contar, Dice, mi padre era miembro de la embajada española cuando la guerra. Yo nací en Madrid. Yo soy alemán, he sido alcalde de Berlín. Dice, pero yo nací en Madrid. Mi madre era de Chamberí. Mi padre se casó con una madrileña de aquí. Por eso yo hablo muy bien el castellano y demás. Y me dice, bueno, pues te voy a contar. Resulta que los nazis, como ustedes os acordaréis, son muy aficionados a los niños rubios con las banderitas. Pues venía von Ribbentrop a hablar con Serrano Suñer un día a Madrid. Y entonces inmediatamente el embajador alemán de aquel entonces citó a toda la colonia de los niños alemanes e hizo una prueba con las banderitas y eso. Y en Paz de Revista el embajador dice, aquel morenito fuera. Y era yo el morenito, porque mi madre era de Chamberí. Dice, no se lo he perdonado a los nazis. En fin, la verdad es que toda esta anécdota, que el banco funcionó, hombre, lo fundamos, a mí me propusieron después ser presidente el día de la Constitución, pues decía el presidente de Sevilla, Jaime de Paria, dice, el que ha sudado la camiseta es José Luis, total, que me hicieron presidente. Yo la verdad es que Gregorio Villalabeitia, el tiempo que estuve con Gregorio, pues fue extraordinario, porque Gregorio era un personaje, un hombre, bueno, es presidente de uno de los grandes bancos españoles hoy día, ¿no? Después, bueno, y además en un almuerzo que tuvimos con Francisco Luzón, que el hombre está enfermo, muy enfermo ahora, y Marcial Portela, que nos había invitado a un almuerzo al director del banco y a mí con él, yo veía que Francisco Luzón, que me había contado que había hecho Argentaria, copiándonos a nosotros, cómo habíamos hecho nosotros la estructura del banco y cómo se había hecho todo, él lo quiso extrapolar a Argentaria. Argentaria la componía el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Industrial, en fin, unos pocos de bancos que han el Banco Exterior, que han desaparecido después, lamentablemente, ¿no? Pero, y él, veía que hablaba mucho, digo, veremos a ver. Efectivamente, unos días después me llama Gregorio Villalabeitia, que se iba con Francisco Luzón. Entonces, bueno, contratamos un segundo, bien, y después un tercero, Javier Petit, que está todavía, que lleva él que más tiempo lleva, que es un chico extraordinario, preparadísimo. Y bueno, y nosotros
como las cajas rurales, bueno, teníamos muchísima tesorería, pues ha habido una época que hemos sido la primera entidad en funcionamiento de la tesorería a nivel nacional, ¿no? Y bueno, la verdad que de las cajas hemos hecho entidades ya solventes o muy solventes, y bueno, y la vida sigue, ¿no? Lo cierto y verdad es que estamos supeditados a los avatares de los partidos, ¿no? En ese ínterin de los partidos, claro, los avatares, porque nosotros teníamos necesidad en el año 2014 de una nueva regulación. Pues las regulaciones duran 15 o 20 años y después no sabe, depende del gobierno que esté y que te haga la regulación, es el que después te va a ir bien o mal. La última regulación, pues bueno, se hizo cuando yo le he contado esta historia, ¿no? En el año, bueno, 80 y tantos, ¿no? Cuando solo 80 y tantos, 90. Y ha durado, pues bueno, hasta ahora prácticamente. Entonces, nosotros lo que queríamos, yo veía el panorama electoral, porque hay algunos que no... Todo el que ha estado el que ha sido parlamentario, yo estuve 5 años, pero todo el que ha sido, tiene una historia detrás de la oreja, ¿no? Y claro, los partidos políticos, bueno, pues cuando se van a meter en las entidades particulares, entra como un cacharro, con una cacharrería, un elefante en una cacharrería, porque no conocen la idiosincrasia ni conocen. Había habido problemas con las cajas de ahorro, lamentablemente. Las cajas de ahorro, bueno, como yo he dicho al principio, se equivocaron, porque yo me temía cuando estaba aquel día con Suárez y empezaron a preguntar, digo, aquí va a haber un desembarco de políticos en las cajas de ahorro. Digo, en las rurales no, porque nosotros lo teníamos por elección, teníamos que venir como elegidos, como por las cooperativas. Pero yo sabía, digo, esta gente van a venir a través de la autonomía, ¿no? Y claro, dicho y hecho, ellos miraban, los políticos que yo conocía miraban a las cajas de ahorro, las miraban como entidades a las que se podía introducir uno y además financiar los propios partidos y financiar aquellos proyectos que uno fueran convenientes, que uno creía que fueran convenientes para ganar unas elecciones. Esos proyectos, a la larga, son proyectos que no tienen la garantía suficiente, ¿no? Por eso ha habido tantos escándalos. Claro, yo me acuerdo del señor Moltó en la Caja de Ahorro Castilla-La Mancha, cuando lo colocan allí a dedo, como es lógico, y llega un señor y le dice, el que lo ha puesto, dice, ahora hay que darle 500 millones de euros para hacer un aeropuerto sin avión en Ciudad Real, porque tenemos que ganar las elecciones. Por el señor Moltó y su equipo ponen las perras, está construido parte del aeropuerto, cuando pasamos en el AVE se ve a la izquierda, viniendo para acá, lo que se construyó. El señor Moltó lo ha pasado fatal, el pobre, pero en definitiva ha pasado en muchísimas cajas de ahorro. Normalmente tampoco se han llevado el dinero, como nos pasó. Fueron grandes meteduras de pata, salvo algunos casos que lamentablemente pues son conocidos por todos. Pero muchas veces han sido meteduras de pata, querer ganar las elecciones, da préstamos sin garantía o sin la suficiente garantía, ¿no? Y entonces, hombre, hay que ser muy frío y tener toda la gente, la cabeza en su sitio y decir, bueno, nosotros no podemos exponer a una entidad de la que viven tantísimas personas y que hace tantísimo bien, porque, hombre, yo soy consciente de que cuando fue necesario, nosotros, la Caja Rural de Huelva, tengo que decir, que no lo he dicho todavía, que ha sido una de las mejores de España, ¿no? Si no la mejor durante algún tiempo. Y hoy estamos entre las 4, 5, 6 mejores, después según el último rating, estamos entre los mejores, los más garantizados en el grupo de arriba, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta la dimensión que tenemos, ¿no? Pero las cajas de ahorro, lamentablemente, pues se dejaron ir por el sumidero de los partidos políticos y después, bueno, han arrastrado que nosotros le hemos sentido muchísimo, porque pues claro, cuando han desaparecido las grandes obras sociales que tenía, pues ¿quién es fulano? Pues vamos a llamar allí a fulano que nos dé lo que pueda, y nosotros hemos tenido que dividir
O sea, yo he echado primero porque creo que las cajas de ahorro eran muy necesarias y segundo porque hacían mucho bien y bueno, y ahora se están convirtiendo en bancos. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero se están salvando. Bueno, lo cierto y verdad es que ha sido una etapa, hombre, brillante. Nosotros hicimos el banco cooperativo, hemos salvado muchas cajas, hombre, yo creo que se ha cumplido una misión, ¿eh? Yo incluso tuve un pequeño disgusto, ¿eh? En el año 95, yo había fundado el banco en el año 90 y en el 95 pues me dicen una serie de consejeros que deje la presidencia porque querían que el de Almería pues ocupara la presidencia para ver si tiraba una caja importante. Bueno, tuve la dicha de que cuando pasaron 5 años, los mismos que yo me quedé de consejero, ¿no? Pero pues me dieron que volviera otra vez a la presidencia. Por tanto, hemos tenido después el disgusto de que el de Almería se separara con el de Málaga y formara Cajamar. Nosotros ya le tuvimos que decir que se marcharan porque, en fin, un disgusto ha habido, ¿eh? Esperemos que les vaya bien también, ¿no? Nosotros creo que estamos funcionando y somos conscientes de que hemos sido útiles, ¿no? Yo no quiero cansarles más. Mi mujer, estoy viendo, me está diciendo ya que está cansada. Yo, como ustedes se pueden imaginar, podría estar 2 días más hablando de este tema, porque han sido 47 años en la caja y 34 entre el banco y la organización del banco. Y por tanto he tenido todos los casos a vida y por haber. Puedo decir, hombre, que en primer lugar, que estoy, hombre, muy dolido y hoy más, ¿no?, con el problema de nuestro director general, don Rafael López Tarrabella, que prácticamente, después de hablar un momentito conmigo, habíamos tenido una asamblea, una junta general y una comida de pie y eso, allí en el patio de la Caja, en Sevilla, pues resulta que el hombre, lo mismo que a 2 hermanos suyos anteriormente, pues le da un infarto fulminante y fallece, ¿no? Bueno, hoy es un día malo, pero también nos hemos enterado que han fallecido 2 hijos de Francisco Romero Palomar, un hijo, y de Marín Rite, de José Antonio Marín Rite, amigo, se ha muerto una chica, ¿no? En fin, que esto es triste, ¿no? Esto explica también que no haya las personas que a mí me hubiera gustado que hubiera habido, pero bueno, en definitiva, yo creo que la entidad de crédito, la Caja Rural de Huelva, ha cumplido una misión, la misión importantísima de cambiar el destino. Eso es importantísimo, no lo han leído cuando me he leído el currículum, y yo creo, por lo menos es de lo que yo estoy realmente orgulloso, de que que cambiamos la mentalidad de los agricultores de la provincia de Huelva. Y fueron no porque se da un chasquido, fueron porque se trabajó a conciencia, tuvimos reuniones por todo y cada uno de los pueblos, y después, ya terminó, después nos entró la duda de qué pasaría si las fresas y los cítricos fracasaran, sobre todo las fresas. Bueno, pues entonces yo me acuerdo que llamamos a una persona, yo fui presidente de una entidad de avales agrarios a nivel nacional, se llama ASICA, casi todos los invernaderos de Almería se habían hecho de personas que no tenían posibilidades económicas, pues ASICA los avalaba, y allí conocí a Jaime de Vicente, que venía delegado por los agricultores de Almería. Cuando a mí se me planteó el tema de qué pasaría con los riegos de Huelva, entonces pues me acordé de Jaime. Jaime vino aquí, dio una conferencia, Jaime habla muy bien, tiene mucha experiencia, estuvo hablando de los cultivos bajo plástico, que aquí nos convencimos de que eran imposibles. Nosotros tiene las mismas condiciones que Almería, pero le faltaba, y incluso más, pero le faltaba el viento. En Almería hace un viento tremendo, que cuando los cultivos bajo plástico se producen las invasiones criptogámicas de hongos, pues se abren los laterales, entra el viento, y aquí en Huelva no había eso. Con lo cual, pero inventamos los arquillos y gracias a eso, hombre, hoy tenemos una agricultura extraordinaria, y de primor, y que yo creo que está aguantando la crisis en esta provincia que tanta falta le hace.
Yo, muchas gracias, creo que le he puesto un buen rollo, pero es parte de lo que yo recuerdo de tantos años trabajando y luchando y con la comprensión de los amigos. Muchísimas gracias. Infinitas gracias, José Luis. Realmente nos ha hecho un relato de toda tu vida y sin género de duda, pues tenemos que reconocer que eres de las personas auténticamente comprometidas con la sociedad y de una manera especial en la provincia de Huelva. Cuando has hecho este relato, yo recuerdo un viaje que organizó la Caja Rural, que fuisteis también en el matrimonio a California, y me llamó tanto la atención cuando estaba en la Universidad de Berkeley, el investigador con unos pantalones de pana en el mismo campo estaba explicando la manera de conseguir productividad y demás, ¿no? Y había un chico de Lepe que a mí me llamó la atención cómo recogía los apuntes. Ya quisiera un alumno universitario recoger apuntes como lo recogía aquel lepero, ¿no? Con lo cual llevas toda la razón, cómo has logrado introducir el conocimiento en los agricultores de la provincia, así, porque he sido testigo de aquel viaje, ¿no? Y evidentemente hoy la provincia de Huelva, sin género de duda, es una gran potencia en los nuevos cultivos. Bueno, pues a raíz ya de las palabras que acabo de decir, abro por favor el diálogo si alguien quiere participar. Dada la hora, si alguien quiere hacer una pregunta, pues que sea breve, ¿no? Se acuerda de nombres, de fechas, es algo impresionante. O sea, es indiscutible la labor que ha hecho por Huelva, pero además es que la tiene en la mente y la tiene en la mano. Toda la labor que ha hecho, que nos ha explicado aquí, y no ha leído absolutamente nada. No sé si tendrá alguna notilla por ahí, pero seguro que no ha leído. Lo que tiene es poco. Yo te quiero dar enhorabuena, que siga muchos años por ti y por Huelva. Muchas gracias. Es digno del hogar porque te lo está diciendo una persona con 85 años que acaba de dejar de aprender el chino porque tuvo una diferencia con la profesora y está aprendiendo ruso como ya sexto o séptimo idioma. A Martín, lo conozco y lo he sufrido mucho. Lo conozco mucho y lo quiero mucho, además. Pues, ha sido recíproco. Tan solo me cabe, José Luis, darte este pequeño recuerdo para que de alguna forma lo tengas presente por esta magnífica charla que nos ha dado. Bueno, pues cerramos la sesión. Se me han quedado un montón de temas. Hombre, ya lo sé. Un montón de temas. Y de disgusto, hombre. La financiación de la Guerra Civil Española. Muy bien. Que es una obra magnífica. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.